Gloria, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hay varios términos que creo que quisiera aclarar con usted para que nuestro público entienda dónde radica la oposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que se disponga a que se efectúe el indulto, o sea, que se aplique los alcances del indulto humanitario, que es el perdón de la pena que queda por cumplir para Alberto Fujimori. El contexto ya lo expliqué. Pedro Pablo Kuczynski otorga el indulto en un contexto político en el que él se salvaba de la vacancia a cambio otorgaba el indulto. Eso es lo que se interpretó de la coyuntura política que se vivía en ese momento, ¿correcto? Sí, está bien. A ver, nosotros solicitamos en supervisión de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana una evaluación precisamente con respecto al indulto. Y la Corte Interamericana, luego de convocar a una audiencia, estableció a través de una resolución haciendo una ponderación entre los derechos de las víctimas al acceso a la justicia y el derecho de cualquier persona que ha sido condenada por graves violaciones a los derechos humanos a que por razones humanitarias se pudiera cortar esta sentencia, esta condena. La Corte ponderó determinados aspectos que tenía que tomarse en cuenta para que eso pudiera proceder. Y emitió la resolución. ¿Cuáles son estos aspectos que debieran concurrir para que se aplique el indulto? Claro, primero señaló que tenía que haber haber cumplido la mayor parte de la condena, haber un reconocimiento expreso de la situación de vulneración a los derechos que había ocurrido, es decir, un reconocimiento del delito, ¿no? El cumplimiento del pago de la reparación civil y también que efectivamente tenía que cumplir con los requisitos pues, de que efectivamente había una afectación, que el mantenerse en prisión afectaba a su salud. Tenía que haber una afectación a su salud. Y en base a eso es que los familiares incluso han señalado en múltiples ocasiones de que ellos no se opondrían al indulto a Fujimori siempre y cuando se cumplieran con los requisitos establecidos como parte de los estándares interamericanos que la Corte ha señalado ya en esa resolución. Sin embargo, lo que se ha pretendido una y dos y tres veces es que no se cumpla con el mandato de la Corte, ¿no? Entonces, aquí para mí me queda claro que no hay ningún interés humanitario, entre comillas, sino una situación de querer pasar por encima de las decisiones de la Corte Interamericana. Quisiera desagregar un par de declaraciones suyas. Uno, nos ha dicho que hay 4 requisitos que deben de concurrir los 4 en función de esta resolución de la Corte. Haber cumplido la mayor parte de la pena, se cumple, el señor ya lleva 16 años de 25, ¿correcto? Entonces, digamos que ese requisito se cumple. El reconocimiento expreso del delito. Hoy escuché al doctor Riera decir que Alberto Fujimori se declara inocente de los delitos por los que él ha sido sentenciado y está cumpliendo pena. Entonces, digamos, si es que él públicamente no pide disculpas, no admite, no aplica. No. ¿Ya? Pago de reparación civil, entiendo que tampoco ha pagado nada de la reparación civil. Absolutamente nada. Y el requisito de mantenerse en prisión si afecta o no su salud. El expresidente ya tiene 85 años, tiene múltiples ingresos a las clínicas para atenderse. Hay un cáncer, entiendo, recurrente, es la información que tenemos. Entonces, digamos, el encierro de algún modo sí afecta a su salud. Para ustedes, ¿este requisito se cumple o no? Tendría que demostrarlo a través de las hojas clínicas. Lo que se tiene es que hemos visto muchas veces que ha ingresado a alguna clínica, que lo llevan incluso a un spa, me parece, por las noticias que salieron, pero no ha habido ninguna evaluación, digamos, seria con respecto a su estado de salud. Usted ha señalado que hay un cáncer recurrente. Nunca se mencionó el cáncer en su hoja clínica cuando decidieron el indulto. No sé a través de qué resolución judicial o sea, digamos en los papeles, porque son referencias de la familia. En las hojas clínicas no está el diagnóstico. No está el diagnóstico, entonces no podemos tomarlo en cuenta como decirle a las personas que nos están escuchando de que hay un cáncer recurrente, porque eso no se ha demostrado. ¿No? Eso tiene que demostrarse clínicamente. Entonces,
Si es que efectivamente hay una afectación a su salud y si es que efectivamente el mantenerse en prisión pone en grave riesgo su vida, entonces tendría que proceder conjuntamente con los otros requisitos, pero no ha habido ninguna evaluación. La evaluación que puede hacer su hija o su médico personal, eso no tiene que, tiene que evaluarse en conjunto con una evaluación profesional, especializada, y que dé cuenta a la persona que va a decidir si va a haber un indulto o no, que se cumplen precisamente con esa parte de los requisitos. Y los 4 tienen que concurrir necesariamente. Tienen que concurrir, eso es lo que dice la Corte. Correcto. Ahora, no puede ser, porque lo que estás afectando es el derecho de las víctimas, precisamente a tener acceso a la justicia. Y lo ha señalado la Corte. No significa de que el acceso a la justicia quiere decir de que hay una sentencia y que al día siguiente o dentro de 2 meses o dentro de 1 año se pueda cortar la condena a una persona. Ha señalado la Corte con suma claridad cuáles son los requisitos en una ponderación de derechos de cuáles serían los requisitos para poder cortar la pena a una persona, que no es que haya robado un celular, sino que ha sido condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Usted ha dicho que aquí no hay un interés humanitario pese ya a la edad del expresidente, 85 años. ¿Cuál sería el interés aquí, digamos, político, subalterno, en el que está primando? Efectivamente es un interés político, es un interés porque justamente se trae a colación lo del indulto cuando hay un destape de un escándalo mayúsculo de corrupción dentro del Ministerio Público. Y de pronto ya los titulares ni la investigación que tendría que estar llamando la atención es esa, sino una jugada de llamar la atención hacia un caso ya sumamente manoseado, que es el de Alberto Fujimori. Cuando ya hay una sentencia de la Corte, cuando ya hay una resolución que tiene los mismos efectos de una sentencia de la Corte, que señalan con claridad cuáles son los requisitos para poder cortar la condena a una persona que ha sido sentenciada por graves violaciones a los derechos humanos. Entonces lo que estamos viendo es que damos vueltas y vueltas sobre un mismo punto. Ahora, si el Estado lo que quiere es patear el tablero y decir, me zurro en las sentencias de la Corte Interamericana, tomemos en cuenta que no solamente será en el caso de Fujimori, sino se pueden zurrar en las decisiones de la Corte en todos los procesos, en todas las sentencias que están en supervisión o en todas las futuras sentencias que puedan emitirse por parte de la Corte Interamericana. Ha tocado un punto que también ha sido rebatido por la defensa de Alberto Fujimori. Dice, una resolución no es lo mismo que una sentencia. Bueno, yo lo mandaría a estudiar nuevamente Derecho Internacional, que lea las sentencias de la Corte y que lea las resoluciones de la Corte. O sea, hoy que se va a ejecutar, porque bueno, no ha habido un pronunciamiento oficial desde el Ejecutivo. Entiendo que la Presidenta y el Ministro de Justicia se han reunido y que debieran hoy haber emitido el informe que requirió la Corte, ¿no? Respecto a esta situación en la que el Tribunal Constitucional pedía la liberación inmediata de Alberto Fujimori. Hoy tendrían que haber presentado el informe. ¿Sabemos algo de eso, número 1? Y número 2, creemos pues que ya todo está allanado para que Alberto Fujimori salga en libertad. ¿Qué ocurre con el Perú respecto al tratado que estaría violentando, ¿no? Que entiendo es el tratado del Pacto de San José, que pone a la Corte Interamericana como una instancia supranacional a cuyas resoluciones y sentencias nos debemos someter? Bueno, hasta el momento todavía no hemos recibido ninguna notificación de que el Estado haya cumplido hasta esta hora con su obligación de informar a la Corte. Tenemos entendido de que ya le fue notificado el día de ayer, igual que nosotros, la resolución emitida por el presidente de la Corte instando al Estado peruano a abstenerse de aplicar esa libertad hasta que la Corte no evalúe el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional y teniendo en cuenta los requisitos que la Corte misma ha señalado. Y otro es que el hecho de que se pase por alto, de que no se obedezca una sentencia de carácter internacional al cual el Perú está vinculado, entonces quiere decir que el Estado
nos está dejando en desprotección a todos, porque esto no significa solamente la desprotección de las víctimas del caso Barros Altos y La Cantuta, significa que cualquier persona que tiene su esperanza de justicia en el sistema interamericano se va a ver violentado porque las sentencias de la Corte y ya el Estado peruano estará diciendo no las voy a cumplir, no le reconozco competencia con respecto a en estos puntos a la Corte Interamericana. Entonces, los trabajadores, todos aquellos que han tenido sentencias laborales, o sea, de conductos laborales por una violación de sus derechos, no van a ser cumplidos tampoco, ¿no? Los siguientes casos de magistrados que también puedan tener alguna sentencia en la Corte Interamericana tampoco pueden ser cumplidos. Es decir, nos dejan en desprotección a todos. No leamos simplemente de que aquí queda el caso Barros Altos de La Cantuta. Crea un grave precedente de incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana para todos los peruanos. Finalmente, Gloria, ¿Alberto Fujimori debiera morir en prisión cumpliendo su condena? Yo lo que creo es que la sentencia de las Cortes tiene que cumplirse. Y si hay un corte de condena, tiene que cumplirse precisamente con esos requisitos que la Corte Interamericana lo ha señalado. Correcto. Correcto. Y en esa línea es que debiera responder el Estado peruano ante el requerimiento de la Corte, porque pidió un informe. Pamela, yo no entiendo por qué la familia o el propio Alberto Fujimori no escogen el otro camino. El camino, simplemente escogen el camino de la confrontación, el camino del me zurro en todo, como siempre lo hicieron. Deberían escoger el camino de que, bueno, efectivamente tengo tantos años, tengo esta edad, tengo este padecimiento, presento los documentos y le pido disculpas a los familiares, cumplo con el pago de la reparación, que no es una reparación grande, o sea, si usted lee la sentencia, no es una reparación grande. En vez de estar gastando en otras cosas, podrían haber poco a poco, durante todos estos años, ir presentando la voluntad de poder ir pagando poco a poco esa reparación civil, y no lo ha hecho, simplemente porque no quieren, porque lo que quieren es confrontar, porque lo que quieren es zurrarse en una sentencia de la Corte. Eso es lo que quieren. El otro camino, digamos, en vez de ir por el tema del indulto, es, bueno, en realidad la otra alternativa es que una junta médica independiente declare, en esa situación, si una junta médica evalúa la situación de la salud del expresidente y determina que efectivamente el encierro afecta a su salud y debiera salir en libertad, ¿esa sola consideración sería suficiente? Bueno, le vuelvo a repetir, hay requisitos. No sé si parece que no quedó claro. No, sí. Entonces, me ha quedado claro, lo vuelvo a preguntar, entonces le vuelvo a repetir los mismos requisitos, o tal vez los tenga que mandar por escrito, no sé. No, me ha quedado claro. Lo que pasa es que usted ha mencionado por qué la familia Fujimori no sigue otro camino, pero yo solamente apunto al tema porque el argumento de los fujimoristas, Gloria, es el mismo. Tengan compasión, tiene 85 años, está afectado en su salud. ¿Qué más quieren? Ha cumplido 16 años. Ellos tienen que tener la compasión con sus padres y optar por ese camino, ¿no? Correcto, le agradezco por habernos atendido. Ok, gracias. Buenas tardes.